Es que para entender ya el lore realmente de los... del Señor de los Anillos, basta con verse los vídeos de este hombre. Mira la historia de Thorin. Ya me de esto yo. ¡Oh! El análisis de los secretos de Dumbledore. Este lo quiero ver. Esto lo quiero ver, que si algo entiendes de Harry Potter. Esta semana se ha estrenado en España la Uy, tercera perdón. película de Animales Fantásticos, una película que a mí no me ha Decepcionante. gustado Espérate. nada. Como fan tanto Decepcionante. La película de Animales Fantásticos fue decepcionante. Creo que lo puse por el YouTube o por el Discord. Creo que os lo pasé. No sé dónde, pero lo pasé y lo comenté. De que decepcionante. de los libros como de las películas de Harry Potter, creo que es mi deber transmitiros mi opinión completa. Así que en este vídeo analizaré en 4 partes distintas las razones por las que esta película me ha decepcionado. Y os advierto que habrá spoilers en todo momento, de forma que si no queréis saber qué es lo que pasa, parad el vídeo ahora mismo. La primera razón por la que esta película no me ha gustado es porque la trama no tiene ningún sentido. La película empieza con Credence y Binda aturdiendo a Newt en la jungla, pero si saben que es un aliado de Dumbledore que luchó contra ellos en París, ¿no tendría más sentido que lo mataran o que lo capturaran para que Grindelwald pudiera usarlo como rehén y extraer la información sobre Dumbledore? Más tarde, la profesora Lally recluta a Jacob, pero ¿cuál es el propósito de reclutar a un Muggle para luchar contra Grindelwald? Si en algún momento de la trama fuera necesario que un Muggle hiciera algo concreto, pues entonces tendría sentido. ¿Verdad? Pero No, no, Lally le dice que lo necesitan porque tiene un buen corazón, y ya está. Jacob no consigue nada en toda la película, solo hace chistes, hace que Es el Grindelwald huya recurso en la cómico. cena, al final lo capturan y le hacen la maldición Cruciatus. ¿Esa es su función en toda la película? Entonces, ¿para qué lo recluta Lally en primer lugar? Y más tarde, ¿por qué razón Dumbledore le da una varita? ¿Qué consigue Jacob con esa varita? De hecho, la varita de Jacob sirve para algo, porque la única vez que Jacob la usa es cuando se provoca una tormenta en la cena, pero da la impresión que en Ay, realidad un toda la bot. magia de ese momento no la provoca Un bot. Jacob, sino Lally a escondidas. Así que, ¿de qué sirve que Jacob tenga una varita? No sirve absolutamente a ningún propósito. Y eso que Jacob es uno de los personajes que más me gustan de la saga. A mí también, es uno de mis personajes favoritos. Es una pena lo que hicieron en la tercera. Pero, así como en la primera película tenía sentido que se mezclara con el mundo mágico de casualidad, aquí la excusa que han El buscado no poder tiene del ninguna guión. razón de ser. Para un grupo de magos que quiere cazar a Grindelwald, un Muggle sería más un lastre que una ayuda. Lo único por lo que me parece que podría tener sentido traerle es para que Queenie cambie de bando, pero es que lo que ocurre con ella tampoco tiene ningún sentido. Vimos al final de la película anterior que se unía a Grindelwald, pero ahora ve que comete un par de vilezas y cambia de bando. La presencia de Jacob ni siquiera es necesario para ello, porque ni siquiera interactúan hasta después de que Es Queenie verdad. cambie de Es bando. verdad. Con esto sigue el sinsentido de que para derrotar a Grindelwald vayan un Muggle y 3 magos normales y corrientes como son Newt, Bunty y Yusuf Kama. A lo largo de la película queda claro que Theseus y Lally son muy capaces, pero los otros 3 no tiene sentido que vayan. Quiero decir, ¿acaso no había otros aurores más capaces o más preparados para luchar contra Grindelwald? Si la habilidad de Newt no es con la magia, sino con los animales fantásticos, solo tiene sentido que actúe durante la primera escena, cuando va a buscar el Chilling, pero todo lo demás lo podría hacer cualquier otro mago mejor cualificado. Entonces, ¿por qué lo hace Newt? ¿Cuántas películas tendremos que esperar para que se nos explique por qué razón Dumbledore envía a un simple magizólogo contra Grindelwald? Si es que tiene alguna razón de ser, que a estas alturas ya a mí me parece que no. Por lo que hace a Yusuf Kama es quizá lo más innecesario de toda la película, porque toda su subtrama no sirve de nada. ¿Por qué razón Yusuf se une al bando de A Grindelwald mí se para me hizo luego pesada esa traicionarle? subtrama. ¿Acaso descubre alguna manera de vencer a su enemigo? ¿Algún punto Es que vosotros pensad que la saga de Animales Fantásticos estaba pensada para ser 5 películas. ¿De acuerdo? Entonces pasó toda la movida que pasó con Johnny y con el Ezra Miller en la segunda, o sea, después de la segunda, y claro, la tercera se atrasó. Porque entre unas cosas y otras y el COVID, la tercera se atrasó la hostia. Se atrasó muchísimo. Entonces, la tercera, cuando se estrenó, acordaron que dependiendo de lo bien que fuese esta película en taquilla, harían las otras dos o no. No sé si se ha decidido algo, no lo sé. Creo que no harán más porque esta fue un fracaso en taquilla, creo, ¿eh? Pero es que no me hagáis mucho caso. Creo que lo tendría que buscar, pero es que además ahora con toda la movida de Ezra, con toda la movida de Ezra Miller, pues no sé yo.
Es que, tío, no. Es que Warner Bros. No. No, Warner Bros. No. Débil o dónde estará en un momento determinado para poder emboscarle? No, Yusuf no descubre nada durante su espionaje. Entonces, Grindelwald descubre gracias a él. Los libros secuelas, ¿qué libros secuelas? Si lo que hay es un... Ah, secuela. No sé por qué, había entendido que secuela era de antes. No dudo que lo hagan. Porque no tendría sentido hacer la secuela sin los actores originales, y los actores originales ya han dicho que no quieren volver a Harry Potter. Así que no creo. Alguna estrategia. Como mucho podrían hacer una película, o varias películas explicando el origen de Voldemort, porque ya hay fans que lo han hecho y está muy bien. O una película o una serie sobre las casas de Hogwarts, sobre cómo se formó Hogwarts, que salgan los 4 fundadores, que salgan Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw, ¿cómo se llamaba el Gryffindor? Helga Hufflepuff, y me falla el Gryffindor, no me acuerdo cómo se llamaba. Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin. Espérate, Helga Hufflepuff tiene que ser con G. Godric, claro, tiene que ser con G porque todos empiezan con la misma inicial, ¿verdad? Helga Hufflepuff todos empiezan con la misma inicial que el apellido. Godric Gryffindor, gracias. Pues estaría bien una serie, una miniserie o una película explicando el origen, cómo eran ellos, qué clase de gente aceptaban ellos en sus casas, pero de forma más detallada. No sé, curiosidad. ¿De Dumbledore o lo usa de cebo para atrapar a otro personaje de los buenos? Sí, tiene un mundo enorme para explotar. Sí. O sea, para explorar y explotar. Más explotar, ¿eh? Explorar. Recordemos que que lo han explotado ya un montón Harry Potter. Ahora van a sacar el juego este de Hogwarts Legacy. ¿O algo así? No, tampoco Grindelwald usa a Yusuf para nada. Entonces, toda la subtrama de Yusuf uniéndose a Grindelwald no afecta en nada al desenlace de la película. Lo único que hace Yusuf es aturdir a 5 magos al final, que de todos modos podrían haberlos aturdido Theseus y Lali después de haber visto poco antes cómo se han cargado a un montón de magos. Sí, la verdad que esa escena estaba Por tanto, en mi opinión, Yusuf sobra. Habría que quitarlo de la película, dado que si borrásemos absolutamente todas sus escenas, la película seguiría teniendo el mismo sentido y se entendería igual o incluso mejor. Pasamos ahora a Credence y Aberforth, que no tienen ningún sentido porque, para empezar, ¿cómo descubre Credence que Aberforth es su padre si Grindelwald no se lo dice en ningún momento? A lo mejor Albus se lo dice cuando luchan, pero no, porque antes de eso Credence ya estaba comunicándose con Aberforth mediante el espejo. ¿Y cómo sabía Grindelwald que Credence era un Dumbledore? ¿O que era el hijo de Aberforth, si ni siquiera el propio Aberforth lo sabía? Y si Credence sabe que Aberforth es su padre, ¿no sería más lógico que quisiera matarle a él en lugar de Albus, dado que fue él quien le abandonó? Y en ese caso, ¿por qué intenta matar a Albus? ¿Es porque le tiene mucha lealtad a Grindelwald? Si le tiene tanta lealtad, ¿por qué le traiciona al final? ¿Es porque Grindelwald se ha enfadado con él? Y si todos los Dumbledore tienen un fénix, ¿por qué Aberforth no tiene nunca ningún fénix? Ni ahora que es joven, ni más tarde cuando es un anciano, sino que solo tenía cabras. Y el final de Credence, ¿cuál es? Porque da la impresión que se muere, pero porque Aberforth... creo que el fénix solamente hay uno. Y es fiel, o sea, solamente hay uno para todos. Pero yo creo que es por eso. Que es un poquito como la espada de Gryffindor, ¿no? Que solamente aparece cuando alguien de la casa Gryffindor necesita ayuda. Pues es lo mismo, yo creo que el Fénix solamente hay uno para toda la familia Dumbledore y que solo aparece o que solo está cuando alguien necesita ayuda, a excepción de en Harry Potter, que Dumbledore lo tiene ahí, en el pedestal este, pero porque no había nada que hacer, básicamente. Supongo que si en otra parte del mundo hay un Gryffindor, alguien de la familia Dumbledore que necesita ayuda, el Fénix se va del despacho de Albus y se va en su busca, no sé, es lo que yo creo. Solo hay uno. Le dice que vayan juntos a casa, así que no sé si Credence acaba vivo, ni tampoco sé cómo Aberforth descubre que el que le escribe por el espejo es su hijo hecho mayor, ni tampoco sé por qué Aberforth no le buscó antes si sabía que tenía un hijo. Buah, Agujeros de Guión ha hecho algún vídeo sobre esta película porque va a flipar. Ni tampoco sé qué fue de la madre de Credence. Además, durante 3 películas se nos ha estado insinuando que Credence era muy importante, que él era la clave de todo. Y aquí al final, ¿qué es lo que ha conseguido? ¿De qué nos ha servido este personaje? Absolutamente de nada, porque lo único que hace al final es decir a esos magos de la Confederación que Grindelwald les está mintiendo, algo que de todos modos es irrelevante decir porque en ese momento el Chilling falso muere, así que los magos lo habrían sabido igualmente.
Y la muerte del Qilin justo en ese momento tampoco se entiende, porque entonces, si Newt, Dumbledore y todos los demás no hubieran aparecido en Bután, no pasaría nada, porque el Qilin se habría muerto ante los magos de la Confederación poco después de elegir a ¡Dios, es como Grindelwald, Indiana así que ya se Jones! habrían dado cuenta que Grindelwald les estaba mintiendo sin necesidad de que nadie se lo dijera. Esto es como lo del Arca de la Alianza en Indiana Jones. Que el protagonista no pinta nada, que si quitas al protagonista de la película todo habría acabado exactamente igual, es verdad. Es como Indiana Jones esto. Esta película excusa que nada de lo que ocurre tiene sentido, diciendo que Grindelwald puede ver el futuro y que por ello los buenos deben actuar sin ningún plan, pero lo único que eso justifica es que el guión es muy pobre, porque si Grindelwald puede ver el futuro, pues lo verá pase lo que pase, tanto si los buenos tienen un plan como si no. Si la habilidad de Grindelwald fuera leer la mente, entonces sí, tendría sentido que no tuvieran un plan o que cada uno de ellos solo lo supiera a medias, porque entonces, si Grindelwald capturara solo a uno, no podría descubrir nada. Pero si su habilidad es ver el futuro, entonces lo verá con independencia de si Newt y los demás saben lo que tienen que hacer o no. Pero lo peor no es nada de esto. Lo peor es que, por lo que hace a la guerra contra Grindelwald, en esta película no pasa nada. Lo único que se consigue es que el pacto de sangre se destruya, con lo que Dumbledore ya puede vencer a Grindelwald. Pero, en cambio, cuando se ponen a luchar, lo deja escapar. Así que la película empieza con Grindelwald como un criminal malvado y acaba con Grindelwald como un criminal malvado. No le capturan, no le hieren, no le derrotan y sigue teniendo muchos seguidores, como por ejemplo Vinda, aunque la película está tan mal explicada que no se sabe qué pasa con ella, pero es de suponer que se escapa y sigue con él. Ni siquiera Newt evoluciona de ninguna manera, ni tampoco evoluciona su relación sentimental con Tina, así que, en conclusión... Ya, no, pero lo de Tina es porque la quitaron de la película, que esa es otra. Creo que la actriz de Tina hizo algunas declaraciones que no les gustó demasiado a los productores o a los guionistas o a quien coño fuese de la película. Dijo algo, creo que fue algo de política, que no les gustó mucho. Entonces la han quitado de la película y solamente sale en una escena de por medio, en modo de que está viendo... Ah, sí, está viendo la elección del nuevo ministro en Estados Unidos, lo está viendo en la televisión. Bueno, la televisión, ya sabéis, las pantallas estas. Y luego aparece al final en la boda. Solamente aparece ahí, ya está. Porque la tenían que poner, evidentemente, porque es un personaje principal y no podían simplemente quitarla. Pero básicamente le han quitado la trama principal porque a la actriz esa que no la tragaban, básicamente, que no la querían en la película. Si esta película no existiera, tanto el protagonista como su villano se entenderían igual, así que en ese caso, la película entera no tiene razón de ser. Sí, termina igual. O sea, La segunda razón igual. por la que esta película no me ha gustado es porque sus personajes y su historia no tienen continuidad ni con la saga de Animales Fantásticos ni con la de Harry Potter. Dejando de lado el cambio de rostro de Grindelwald de una película a otra sin que haya ninguna explicación en la trama, no se entiende por qué no aparece Tina hasta el final, si era la coprotagonista de las dos películas anteriores y... Es que eso tienes que saber el contexto que hay detrás, porque eso en la película solamente se dice que Tina está trabajando como Aurora o algo así y ya está, y no aparece. El interés amoroso de Newt. ¿Por qué no sale en toda la película y en cambio aparece Banty, la secretaria de Newt, que como personaje no aporta nada? ¿De qué nos sirve que este personaje esté enamorada de Newt? ¿Acaso él lo acaba descubriendo? ¿O descubrirlo hace que él cambie? ¿O por el hecho de estar ella enamorada de él, el plan para derrotar a Grindelwald se lleva de otra manera? No, toda la subtrama de Banty como personaje es innecesaria. Ya en la segunda película de Animales Fantásticos aparecía sin ninguna razón de ser, y en esta, todo lo que hace lo tendría que hacer Tina. Sería mucho más lógico que fuera Tina quien lleva el maletín y se lo entrega a Newt al final. Con ello, no solo darían más continuidad a la saga, sino que incluso resultaría más creíble que Tina, que es mejor bruja que Banty porque es jefa de la oficina de Aurores de Estados Unidos, consiguiera colarse en la Confederación sin que nadie la descubra. El Pero caso es de eso. Tina... Pero es que es eso, hay una movida detrás. Entonces, claro. Y es verdad, Nagini tampoco sale. Es el más obvio, pero todavía hay mucho más. Por ejemplo, ¿dónde está Nagini? Ya que se cargaron el canon poniéndola en la segunda peli, ¿no sería lógico para la saga que ahora volviera a salir? ¿O por qué no había aparecido ese alemán seguidor de Grindelwald nunca antes? ¿Y por qué no aparece en su lugar Abernathy, ese personaje un poco inútil pero seguidor de Grindelwald que salía en las dos películas anteriores, que aquí ni se menciona ni aparece ni absolutamente nada como si nunca hubiese existido? Está muy mal hecho. ¿O por qué aparecen ahora otros 3 personajes desconocidos de la
Confederación Internacional de Magos, ¿no sería más lógico reutilizar personajes anteriores para que así las películas se sintieran más conectadas? Por ejemplo, ¿no tendría más sentido poner a Pickery, la presidenta del Makusa de la primera película, Sí. como candidata a la Confederación en lugar de crear este nuevo personaje de Santos? Porque con Santos, como espectador, te quedas igual tanto si la envenenan como si el Chilling se inclina ante ella, te da igual. En cambio, si en su lugar fuera Pickery, con quien el espectador ya ha tenido mucho más recorrido, Sí, quizá porque nos ya la afectaría conoce, más ya que fueran sabe. a envenenarla, o Sí. estaríamos más contentos si ganara las elecciones. Entiendo que el objetivo es mostrar magos de todo el mundo y por eso también en cada película vemos un ministerio de magia de un país distinto, pero eso no impide que se puedan conectar las tramas o que se puedan aprovechar los personajes de modo mucho mejor. Asimismo, ver a todos estos magos y brujas jóvenes que se oponen a Grindelwald con tanto ahínco hace pensar, ¿dónde estaban todos estos contra Lord Voldemort? ¿Por qué ninguno de ellos pertenecía a la Orden del Fénix? Y no me sirve como excusa decir que es que eran muy viejos, porque Dumbledore, Aberforth o Elphias Dodge eran más viejos que todos estos y aún así estaban dentro de la Orden del Fénix. Si se quieren poner a personajes jóvenes luchando contra Grindelwald, ¿por qué no vemos a un joven Elphias Dodge, que era el mejor amigo de Albus, o a un joven Ojo Loco, en lugar de Theseus Scamander o Yusuf Kama? Y si tienen que coger a una profesora de Hogwarts, Es que a lo mejor los tenían pensado para meter más adelante, pero es que como no sabemos ahora si van a... Es que iban a hacer 5 películas, y hay que tener eso en cuenta. Iban a hacer 5 películas. Claro, ahora no sabemos si van a hacerlas o ¿por qué no. no coger a un profesor canónico, como el profesor Kettleburn o la profesora Merrizot, en lugar de inventarse ahora a esta A profesora ver, creo que todos sabemos la respuesta a esto, pero no podemos Lali, decirla. de la que nunca antes hemos oído hablar? O sea, a efectos de la trama, sería absolutamente igual poner a Merrizot en lugar de a Lali, pero es que si pusieran a Merrizot, los fans estaríamos mucho más satisfechos que no inventando ahora a una profesora random de la que nunca hemos oído hablar. Es por todo ello que esta película tampoco me gusta como continuidad con la saga de Animales Fantásticos ni con la de Harry Potter, porque no hace ningún esfuerzo para intentar demostrar que hay conexiones, que estamos en el mismo mundo o que una historia sigue de la anterior. Como tercera razón por la que esta película no me ha gustado, está el hecho de que hay multitud de incoherencias con los libros de Harry Potter, incluso obviando todas las contradicciones que arrastramos de las películas anteriores, de las cuales ya hice un vídeo en su momento, sino que ahora me centraré únicamente en lo que ocurre en esta película. Primero está el hecho de que la única función de Bunty durante toda la primera mitad de la película es visitar una tienda Muggle para que le fabriquen 5 maletas como la de Newt, lo cual no tiene sentido, porque en el capítulo 13 del séptimo libro aparece un hechizo llamado Geminio, que sirve para replicar objetos, que también aparecía en la cámara de Gringotts de los Lestrange cuando los objetos se multiplicaban al tocarlos, e incluso aparece en esta misma película cuando en Bután hay 2 maletas que empiezan a multiplicar donuts y libros que entierran a los magos malvados. Así que se trata... Pero creo que eso a lo mejor será... A ver, esto no lo sé yo, ¿vale? Pero es que todas las veces que hemos visto ese hechizo ha sido como un tipo de maleficio, de embrujo. O sea, que es algo que no se puede controlar, que es algo que tú te lo pones a un objeto a modo de seguridad. O sea, yo creo, ¿eh? Porque las veces que hemos visto esos hechizos en película, ha sido eso, ha sido como un modo de trampa, como un modo de embrujo, no como un hechizo práctico. Entonces, a lo mejor ese hechizo solamente se puede poner a un objeto como a modo de trampa y que cuando lo toques se multiplique sin parar, que no puedas controlarlo. A lo mejor es eso, a lo mejor que ese hechizo no puede controlar el número de copias que haces. A lo mejor, es que... de un hechizo que aparece cuando les conviene y Bunty va a una tienda Muggle a comprar maletas en lugar de hacer el hechizo Geminio y replicar ella misma la maleta de Newt en medio segundo. ¡Ah! Es que a lo mejor, vale, no se puede hacer eso, Kai. Ahí has tenido un fallo. Ahí ha tenido un fallo. No se puede utilizar ese hechizo porque entonces replicaría la maleta, que es una maleta mágica. Tienen que ser maletas falsas. O sea, replicaría la maleta, pero con lo que hay dentro también. O sea, no los animales, pero sí que sea una maleta mágica, que tú te puedas meter dentro, que haya una sala dentro. O sea, replicaría el objeto como tal, no el aspecto del objeto. Entonces serían todo maletas mágicas. Claro, la gracia era hacer maletas falsas. Que no hubiese animales y que no hubiese... ¿Sabes? No sé, a ver, yo creo que ha sido eso, ¿eh? Yo creo que... Luego reaparece la profesora McGonagall trabajando en Hogwarts a pesar de que, según Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies, McGonagall todavía no había nacido, y a pesar de que según el capítulo 15 del quinto libro se indicaba que había empezado a trabajar en Hogwarts en eso sí que se criticó. 1956, cuando esta película se sitúa a unos 20 o 30 años. Pero hay quienes decían que era su madre. Hay quienes dicen que es su madre, esta moza. No es la McGonagall, es la madre.
antes de eso. Seguimos con el hecho de que Aberforth no pudo haber engendrado a un hijo en el verano en que Dumbledore conoció a Grindelwald, tanto porque en ese momento Aberforth solo tenía 15 años como porque, tal como se indica en el capítulo 28 del séptimo libro, precisamente como Dumbledore estaba todo el día con Grindelwald, fue Aberforth quien se pasó el verano entero cuidando de su hermana Ariana. Y si cuidaba de Ariana, desde luego no tenía tiempo para ir por allí saliendo con muchachas y perdiendo la virginidad. Otra contradicción se encuentra en el hecho en que Albus usa la sala de los menesteres, porque según el capítulo 31 del séptimo libro, Dumbledore nunca conoció esta sala, y de haber sido así, sin duda habría buscado allí los horcruxes de Lord Voldemort, con lo que habría encontrado y destruido la diadema de Ravenclaw mucho antes que Harry. Para acabar, también es contradictorio que él y Grindelwald coincidan frente a frente al final de la película, porque según el capítulo 18 del séptimo libro, desde que se separaron con 18 años, solo volvieron a verse una sola vez, en 1945, cuando se enfrentaron en el duelo final y Albus le venció. De modo que este encuentro entre ambos al final de la película no debería haber tenido lugar. Ya por último, me fastidia mucho algo que ocurre tanto en esta película como en las anteriores, y es que se inventan animales fantásticos según su conveniencia. Animales que antes no existían. Por ejemplo, el Qilin es una criatura que nunca había sido antes mencionada. Yo tengo el libro de animales fantásticos y dónde encontrarlos, que es como una enciclopedia de todos los animales de Harry Potter, supuestamente escrito por Newt Scamander, y allí el Qilin no está, sino que se lo han inventado para esta película por necesidad. Pero entonces, no sé de qué diablos me sirve tener este libro si está incompleto o si se van a inventar animales según les convenga. Para terminar, la última y más subjetiva de las razones por las que esta película no me ha gustado es que, para mí, todos los animales fantásticos sobran. Desde el momento en que se decidió que esta saga contaría la historia de Grindelwald, creo que los animales están de más. La primera sí que aportan cosas y tal, la primera sí que mola, pero ya a partir de ahí aportan nada. Bueno, todavía el escarabato servía para robarle el pacto de sangre a Grindelwald en la segunda película, y aquí el Qilin también sirve de algo, pero todas las demás apariciones de animales fantásticos están por estar. Toda la escena del rescate con los cangrejos no sirve de nada, no le aporta nada al desenlace de la trama ni a la evolución de los personajes. Ya sabemos que Newt es experto en animales, ya sabemos que Theseus es escéptico, no es necesario toda esa escena, que solo sirve para meter un humor absurdo que, personalmente, no me gusta nada. Quitando esa escena, tanto Pickett como Teddy no sirven para nada. No entiendo cuál es la razón de incluir todos estos animales más allá de para dotar de un sentido menos serio la película, pero eso precisamente creo que es un error, porque una película sobre el mayor criminal de guerra internacional jamás conocido del mundo, peor que Voldemort. Grindelwald, recordemos que fue peor que Voldemort, increíblemente peor. Mundo mágico debería ser seria y no debería tener escenas absurdas como la de los cangrejos. En la primera película de Animales Fantásticos sí que encajaban los animales, porque la película iba de eso, de animales que se habían perdido, pero aquí no estamos hablando de animales, sino de Dumbledore, Grindelwald y una guerra mundial, por la que, excepto por la utilidad del Qilin, en esta película todos los animales... ¿Qué hizo para ser peor? Intentar provocar una guerra mundial entre todos los muggles y los no mágicos, intentar hacerse con el poder del ministerio limpiamente manipulando, o sea, limpiamente no, pero sin utilizar la fuerza, en plan manipulando y todo eso, para él, en una posición de poder como dictador, mandar a todos los magos en una guerra para exterminar a todos los muggles. Voldemort nunca quiso un exterminio. Voldemort simplemente quería hacerse con el poder del mundo mágico. Pero de Inglaterra, si os dais cuenta, porque luego en otros países no atacaban los mortífagos, solo atacaban en Inglaterra. Como ha dicho aquí, Grindelwald era un criminal de guerra mundialmente conocido. Grindelwald atacaba a todos los países. Voldemort simplemente solamente quería hacerse con el poder del Ministerio de Magia y ya está. O sea, Grindelwald quería exterminar a todos los muggles y Voldemort simplemente pues quería conquistar el mundo mágico. O sea, digamos que Grindelwald era como Hitler. O sea, quería hacer un exterminio, quería hacer un genocidio. Y Voldemort, pues era... A ver, ¿qué ejemplos pongo? Era como un dictador soviético. Solamente quería conquistar su zona y ya está. Tener poder. Simplemente quería tener poder. Y conquistar a los que están por debajo de él, pero nunca un genocidio. ¿Sabes? Sobran, y el primer error de esta saga fue titularse Animales Fantásticos para contar la historia de una guerra donde murieron miles.
Este es mi análisis personal de por qué Pues Animales tienes toda la Fantásticos razón. 3 no me ha gustado. Tienes Lamento toda, profundamente no poder disfrutar. tienes toda la razón, Kai. Tienes todísima razón. Voldemort sería como Vader, pero sin redención, sí. Sí, sí, sí. Igual que Palpatine es 1000 veces peor que Vader, pues es lo mismo, es lo mismo. Sí, bueno, lo mismo exactamente no, pero para que os hagáis una idea, sería eso. O sea, ya os lo digo, lo que quería Grindelwald era hacer un genocidio. Voldemort no, Voldemort simplemente quería conquistar el mundo mágico inglés y ya está. Es más, su mayor logro fue conquistar el colegio de Hogwarts y no le duró apenas, le duró poquísimo. Y en cambio Grindelwald provocó una guerra mundial de magos. Porque esto no ha salido en las películas. Pero eso sí que se menciona. Grindelwald llegó creo que hubo una guerra. Es más, creo que en las películas sí que se menciona. Que lucharon en la guerra mágica, en la primera guerra mágica. Que fue esta. Que fue una guerra mundial. Por todos los magos. Que si habéis visto la película esta, la de los secretos de Dumbledore, sabréis que estaban metidos también los ministerios de magia de un montonazo de países. Es el Palpatine. Sí, exactamente. Porque además, a Grindelwald lo mató Voldemort. Igual que a Palpatine lo mató Vader. Sí, sí, sí. Igual que a Palpatine lo mató Vader, a Grindelwald lo mató Voldemort. Para intentar conseguir la varita de Sauco. Pero resulta que no la tenía él, la tenía Dumbledore. Fue a buscar la varita de Sauco y le dijo, jaja, no, me la quitó Dumbledore. Y Voldemort dijo, pues no me sirve, anda a la verga. Y le hizo una Avada Kedavra y mató a Grindelwald cuando estaba en la cárcel de Azkaban. Porque a Grindelwald lo encerraron en la cárcel de Azkaban. Y Voldemort fue a buscar la varita, vio que la varita no la tenía, que la tenía Dumbledore. Bueno, no la tenía. Que no sabía dónde estaba la varita. Y le dijo que la tenía Dumbledore, que Dumbledore se la quitó. Y dijo, pues ya no me sirves para nada, anda a la verga. Y se lo cargó en la prisión de Azkaban. Y luego fue pues a por Dumbledore, que es lo que todos sabemos ya, de la película número 6. No, 7. No, 6. Sí, la del misterio del príncipe, la 6. Vader para salvar a su hijo, bueno, porque quería más poder, efectivamente. Sí, por eso, es como Vader, pero sin redención. Sin redención. Y ya no digo, Grindelwald fue 1000 veces peor. Por eso precisamente, porque su maldad era más a gran escala. Era hasta el punto de crear un genocidio. Dumbledore nunca, o sea, Dumbledore, otra vez, no sé por qué siempre digo Dumbledore. Voldemort nunca llegó a tener ese pensamiento genocida. Al menos que se sepa. Que nunca llegó a ese nivel de genocidio. Además, a muchos magos lo que intentaba era ponerlos de su lado. Y quienes mataban a los muggles eran seguidores suyos, porque eran unos racistas, básicamente. Que no me acuerdo en qué película, sale en el periódico, en el diario El Profeta, sale que ha muerto una familia muggle. Pero eso no era porque, otra vez, eso no era porque Voldemort lo ordenase, eso era porque los seguidores de Voldemort eran unos racistas de la sangre sucia y todo eso, y de los muggles, y ellos mataban porque eran unos racistas, pero no por órdenes de Voldemort. No porque Voldemort se lo dijese. En cambio, Grindelwald... A Mirza, gracias por el... Espérate. A Sauron. Gracias por el follow. Tengo que quitar esta mierda. Siempre se me olvida de quitarlo. Eso. Grindelwald sí que ordenaba. Porque él lo que quería era organizar una guerra para exterminar a los muggles. Eso sí. Grindelwald, la verdad. A ver, estaba muy roto Grindelwald. La verdad, las cosas como son. Y era un caballero muy elegante, las cosas como son. Además, Voldemort no llegó a utilizar lo que utilizó él, porque Grindelwald, en esta película, en la de los secretos de Dumbledore, utilizó una magia que es horrible, que es la de resucitar a los muertos.
al animalito este, que es como un cervatillo, le cortó el cuello y luego lo resucitó. Eso es la peor magia que hay, incluso peor que los Horcruxes. Es incluso peor que los Horcruxes eso. ¿Sabéis que en las películas de Harry Potter, cuando se habla de la magia de Horcrux y todo eso, se dice como ¡oh, qué cosa más mala! ¡Qué horrible! No sé qué. Pues lo que hizo Grindelwald es 1000 veces peor. Lo de resucitar un cadáver. 1000 veces peor. Y lo hizo sin miramientos. Cogió el cervatillo, ese tan mono, le cortó el cuello y luego lo resucitó. Además no tenía visión de futuro, sabía que Voldemort venía por él y no tenía miedo. Sabía que iba a morir y aún así se rió de él. Exactamente. ¿Sabéis lo que dice Megamind? Que hay diferencias entre ser un villano y ser un supervillano. Y no me vas a comparar a el Voldemort este sin nariz, con la toga esta de abuela, con el Grindelwald ahí con el pelo repeinadito, ahí el traje así negro, la chaqueta y con ese porte. No me vas a comparar, hombre. No me vas a comparar. Luego lo voy a buscar. Voldemort. ¿Vale? O sea, no me vas a comparar. No me vas a comparar a este señor con la bata esta de anciana. Bueno, si hubiese sido... Espérate, ¿dónde está ahora? Si hubiese sido así a lo mejor, ¿sabes? Porque al principio Voldemort iba a ser así. No, a ver, una que sale en cuerpo completo. Mira, por aquí, por ejemplo. No me vas a comparar esto con esto. Espérate, mira, aquí sale, ¿ves? Esta es la escena en la que lo mata. Con esto, ¿sabes? Vamos a comparar esto con esto. O sea, con esto, por favor. Por favor. Por favor. Mira, o sea, en la escena del discurso de la segunda película, impresionante. La escena del discurso, esto es lo que diferencia a un villano de un supervillano. Voldemort reclutaba a sus seguidores por miedo, porque le tenían miedo. Fijaos en la escena esta donde están en casa de los Malfoy, que los Malfoy, tan malos que son, le están cagados de Voldemort. A Grindelwald no le hace falta el miedo. Eso es lo que diferencia a un villano de un supervillano. No, eso es broma. Pero eso es lo que los diferencia a los dos. Que Voldemort conseguía seguidores a base del miedo y Grindelwald lo hace con la palabra, los convence. Se unen a él voluntariamente. Voldemort los aterroriza para que se unan a él. Esa es la diferencia. Respeto, eso. Eso. Una cosa es el respeto y otra cosa es el miedo. A Voldemort le tenían miedo. A Grindelwald le tenían respeto. Ese creo que es el mejor ejemplo que he podido poner. Es que no me compares, ¿eh? No me compares. Y no me refiero solo por el actor, ¿eh? Porque el actor el Mads Mikkelsen, también lo hace bien, ¿eh? Lo hace bien, sinceramente. Lo hace bien. También tiene ahí ese porte, esa... Pero a Johnny Depp le quedaba mejor el personaje, las cosas como son. Yo lo siento mucho por el actor, pero a Johnny Depp le quedaba mejor. Mira, tío. Ahí con el trajecito, mira. Mira cómo lleva la varita. Que se lleva una dos dedos que ni siquiera la coge bien, en plan sobrado. Hombre, por favor, no me compares.